Bueno, para comenzar, ¿cuántos de ustedes han visto o han tenido como estudiantes que luchar por conectarse a una clase virtual, incluso el día de hoy? Desde un celular prestado, compartiendo datos con toda su familia, o cuántas veces hemos sentido que esa tecnología que llegó para quedarse, ¿no? Pero no nos enseñaron a usarla para enseñar, ¿no? Hoy en día la educación se ha transformado por completo, sobre todo desde la pandemia para acá, y con solo tener un poquito de conexión a internet o wifi y un computador, no es necesario. Se transforma cuando los docentes como ustedes toman las decisiones pedagógicas con sentido, con ética y con esa visión de futuro. La pedagogía digital no es una moda, es una necesidad y también una oportunidad para poder cerrar esas brechas, para poder innovar desde nuestra trinchera y para poder construir una educación más justa, más inclusiva y, por supuesto, más conectada a esta realidad. Es un gusto para mí poderles presentar este tema que tal vez suene un poquito anticuado, pero creo que es necesario hacer conciencia del mundo en el que estamos viviendo actualmente. La pedagogía digital en esta sociedad en red en la cual estamos viviendo. Déjenme compartirles un poquito la información que he traído para ustedes. Ok. Bueno, ¿qué es la sociedad digital y la educación? Para Manuel Castel, que es un sociólogo muy reconocido en América Latina, él nos dice que vivimos en una sociedad donde los procesos dominantes de creación, procesamiento de información, se configuran en estas redes digitales, en cómo nos estamos desenvolviendo hoy en día, cómo nos desarrollamos como una sociedad que está siendo transformada por estas tecnologías digitales. Desde el conocimiento, la comunicación, la economía, se estructuran todo a través de lo que son las redes. Vamos a hacer un retroceso en el tiempo para identificar cómo estos grandes aplanadores e inventos que ha tenido el hombre a través de la tecnología para mejorar su estado de vida ha cambiado la forma en la que como sociedad hemos tenido que desarrollarnos. Comenzando con la tecnología lítica, ¿verdad? Cuando los primeros humanos pudieron tallar la piedra y crear una herramienta de caza, ¿no es cierto? Entonces fue una tecnología de su tiempo, en su contexto, que les permitió tener una mejor calidad de vida. Con el pasar de los años nos encontramos con la tecnología de la domesticación y la ganadería, cuando ya el hombre, un poco más dentro de la sociedad, del desarrollo como sociedad, pudo ir creando herramientas para el arado a través, lógicamente, de las bestias o de los animales que tenían, y esto les permitió la productividad, ¿no es cierto? Ya no solamente para ellos abastecerse, sino para poder abastecer a su conglomerado, a su comunidad, a su entorno. Posteriormente, el hombre, con el pasar de los años, más o menos en el año 1800 y algo, cerca de la Revolución Francesa, nos encontramos con lo que es la industrialización. Ya dejamos de utilizar estos animales semovientes para podernos trasladar y vino lo que fueron las máquinas, ¿verdad? De la creación del tren o la creación incluso de la rueda para poder ir jalando carretas y podernos nosotros ayudar como seres humanos en lo que es la productividad. Y uno de los inventos que más marcó la vida del hombre fue cuando pudimos tener la energía. Y cómo lo sentimos en el mes de noviembre, ¿verdad? Estas 14 horas que nos dejaron sin energía a nosotros, cómo sentimos que la productividad no era la misma, porque nuestra sociedad hoy en día necesita de energía para poder producir. Entonces, estos cambios, estos sistemas de producción nunca han estado tan unidos al sistema de gestión del conocimiento del ser humano como hoy en día a través de la tecnología de las computadoras y, por supuesto, del Internet, que nos permite estar en este momento conectados. En el sistema de la gestión del conocimiento, y bueno, en esta imagen la tomé del doctor Génesis Roca, que también es un antropólogo, sociólogo que estudia la evolución del hombre, ¿no? Vimos que los jeroglíficos fue lo primero que nosotros encontramos
o la forma en la que nuestros antepasados se comunicaban y gestionaron de esa manera el conocimiento. Hoy por eso conocemos su historia. Cuando vinieron los libros, fue otra forma en la que pudimos dar el mensaje a mayores distancias, ya no solamente dentro del salón, sino que a través de los libros y de la imprenta pudimos nosotros llegar a mayor número de personas. Después salió el telégrafo, las cámaras de video, las filmadoras, que fuimos cambiando los formatos en los que nosotros podíamos ir gestionando conocimiento. ¿Sí? El Internet fue, fue uno de estos apalancadores que hicieron que tanto el sistema de producción como el sistema de conocimiento se unan y trabajen al mismo tiempo. Como sociedad, y viendo esta evolución, no me quiero ir tan atrás. Solamente veamos cómo se ha gestionado el conocimiento en estos últimos 100 años. Vamos desde mi abuelito. Mi abuelito, que nació en 1908, que pertenecía a la generación silenciosa, tal vez un poquito antes, ¿cómo gestionaban el conocimiento ellos? Era de pronto yendo a una reunión del pueblo, donde podían irse a ese baile del año y poder enterarse de las cosas de los vecinos. Una forma de gestión del conocimiento, qué sucedía en su entorno, en su comunidad. Mi papá, que fue nacido en 1950 y que pertenece a la generación de los baby boomers, un hombre también dedicado a la educación, pudo ver ya estos cambios que hablábamos del uso de pronto el telégrafo, ya él como niño ya vio el telégrafo, el teléfono, todas esas invenciones, y también, lógicamente, permitió otra forma de generación del conocimiento, ¿no es cierto? Los libros y todas esas cosas. Mi generación, nací en 1977, pertenezco a la generación X. Hemos visto cómo el mundo se ha desarrollado durante estos 40 y pico de años, ¿no es cierto? Y hemos tenido demasiados cambios. Mi hijo, que nació en el 2004 y pertenece a la generación Z, tiene otra forma diferente de aprender. Yo aprendí con los libros. Yo recuerdo que tenía que ir a la biblioteca para aprender computación, para ser licenciada en informática, porque no teníamos el acceso, ¿sí? No teníamos la tecnología al alcance de nuestra mano. Mi hijo lo tiene desde muy chiquito. Entonces, las generaciones han ido cambiando y esa evolución es la que ha permitido que como sociedad cambiemos por completo la forma en la que nos desenvolvemos. No podemos seguir siendo la misma escuela de 1904, lo dijo Heidi James Kings. Tenemos que cambiar la forma en la que educamos. Dentro de la transformación digital, aquí les traje unos ejemplos, ¿no? Hablando de la gestión del conocimiento. Algo que podemos crear nosotros hoy en día muchísimo son imágenes, son videos, estamos totalmente conectados. Pero en estos menos de 100 años, mi papá, para acá, que ni siquiera tiene 100 años, pero mi papi pudo conocer lo que fueron las cámaras fotográficas, ¿no? Y cuando había algún evento, antes, ¿quién te tomaba la fotografía? No era el fotógrafo especial del parque. Yo me acuerdo que me llevaban al parque a pasear y mi papi me tomaba las fotos ahí paradita con mi hermano. Era la forma en la que nosotros producíamos imágenes. Luego, cuando yo ya fui más señorita, obtuve mi cámara en formato digital para grabar todas esas eventos familiares que podían haber o situaciones que podían darse porque queríamos venir. Sin embargo, para papá no. Tenía que ser el fotógrafo especializado el que tenía que generar ese conocimiento. Nosotros no podíamos tomarlo porque no sabíamos de técnicas de enfoque, de luz ni nada de eso, ¿sí? Luego de eso, nosotros ya no solamente tomábamos fotografías y podrían ser guardadas en un formato digital, que lo del rollo era súper difícil. Nos tomábamos una foto, no sé si recuerden, tomábamos una foto y no sabíamos cómo salía hasta cuando era impresa, ¿verdad? Y ahí salíamos chuecos, todos con muecas, el uno no salía, todo despeinado. Hoy en día, ya cuando vino la cámara digital, espérate, déjame arreglarla. Déjame ver cómo salí, si no, no sirve, ¿no es cierto? Y todavía tenemos esa costumbre de pronto cuando hacemos alguna fotografía. Sin embargo, en estos últimos años nosotros hemos podido ver que pasamos de ese formato digital a una creación de contenido a través en movimiento,
¿sí? Es decir, ya no era necesario tener esa cámara especial, sino que encima yo lo manejaba a través de mi dispositivo en cualquier lugar. Podía yo, a través del en movimiento, poder administrar o crear esa información. Y hoy en día nosotros no solamente guardamos imágenes en movimiento, es decir, ya no es solamente portable. Hoy en día está a disposición de todo el mundo en cuestión de segundos a través de la red. ¿Es o no es así? ¿Mm? ¿Sí o no? Entonces hemos visto cómo Sí, correcto. la transformación digital ha cambiado la forma en la que nosotros en nuestra cotidianidad nos desenvolvemos, solamente haciéndoles esa comparativa. Entonces, si la digitalización permitió que la industria, la empresa haga estas sustituciones de algo que de pronto nos gusta muchísimo, otra forma de creación de contenidos, la música. Nosotros, en nuestro tiempo, dígame, teníamos que comprar el cassette, esperar que todo el mundo haga silencio para grabarnos si es que la radio producía una canción para poderla grabar. Porque los discos eran esos discos de vinilo que tenemos ahí. Después, cuando llegó en el 2000 el CD, Dios mío, éramos contentísimos que podíamos tener ese dispositivo, ¿no es cierto? Sin embargo, hoy en día la industria cambió y a nosotros no nos preguntaron, hey, ¿te parece si cambiamos el formato? Nos cambiaron el formato. Hoy en día nosotros nos conformamos con verlo en el canal de YouTube o en Spotify. Compramos el servicio para poder ya no tener todo el disco de nuestro artista favorito, sino la canción que nos llega, que nos gusta, ¿verdad? Que se llega con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, ¿sí? Entonces utilizamos Spotify. ¿Qué pasó? Estamos viendo que la gestión del conocimiento y la industria se fusionaron. La digitalización, el entorno, la red en el que vivimos, cambió la forma en la que nos desenvolvemos. O recordemos lo que nos pasó en el 2020, ¿verdad? ¿Cómo cambiamos? Es decir, cambiamos de producto a servicio. La música la compramos a través de Spotify, las películas ya casi no nos gusta mucho ir al cine, otros preferimos verlas desde las cuentas de servicios de prepago de películas, e incluso en la educación nosotros debemos ir cambiando. Ya no utilizamos libros impresos, utilizamos libros digitales, ¿sí? Entonces, una de las empresas conocidas es la empresa de Kindle, que nos permite a nosotros vender libros en línea, ¿sí? Es decir, cambiar de producto a servicio. Es lo que nos ha permitido esta transformación de esta sociedad en red. Desde 1980, ¿verdad? Y vemos la evolución del hombre. Desde 1980 nosotros vimos cómo transformamos esos datos a información. ¿Ya? Ya no era solamente tener ciertos registros que nosotros teníamos en nuestros libros contables. Hoy en día los hacemos en Excel, más rápido. Transformamos la información. Desde el 2000 para acá, perdón, desde 1990, convertir esa información en conocimiento. Si tú tienes acceso a la información y procesas esa información, se vuelve conocimiento. ¿Sí? Del 2000 para acá había que aprender a gestionar ese conocimiento, así como también crear y co-crear conocimiento, que es lo que hemos visto y lo que estamos haciendo en este momento. Estamos creando y co-creando conocimiento, al menos las personas que nos están prestando atención y que están asimilando por completo estas charlas, porque no es solamente lo escucho y ya está. Para poder aprender, sabemos muy bien que como docentes nosotros debemos de no solo escuchar, sino de accionar para que se quede grabado en nuestra memoria aquella información que estamos recibiendo, porque tenemos que gestionarla para que se transforme en conocimiento. Entonces, existen aquí unas convergencias como sociedad. La persona, la información y la tecnología son una triada que permiten hoy en día que nosotros nos vayamos desenvolviendo mejor como sociedad, esa sociedad digital en la cual estamos hoy en día inmersos. Pero para poder hablar de sociedad digital tenemos que tener en cuenta tres definiciones que se ha escuchado mucho dentro de los estudios sociológicos, porque algunas personas dicen, somos la sociedad de la información. Otros dicen que somos la sociedad del conocimiento y otros consideran que somos sociedad en red. Sí, somos todas en una. ¿Y por qué somos todas en una? Porque depende de nuestro accionar,
cómo nos estamos relacionando en este entorno digital. La sociedad de la información lo que crea son profundos cambios de tecnología que estaban impresos a través de estas sociedades contemporáneas y que avanzan hacia un modelo de producción basado en el manejo de datos e información, según Johnny Masuda, que lo sacó en su libro en 1960. Desde ahí venimos hablando de esa información, sin embargo nosotros tuvimos computadores cerca del año 1990, por ahí, 30 años después, nosotros ya teníamos acceso al menos a un computador en las empresas, no en las casas. La sociedad del conocimiento es aquella sociedad en donde el conocimiento se está convirtiendo en ese factor de producción crucial y que va a ser reemplazado por la mano de obra y el capital de los principales motores de economía. Hoy hablamos de la economía del saber, ¿sí? De la economía del conocimiento. Para Peter Drucker, en 1969, ya hablábamos de la sociedad del conocimiento. Y a partir de 1998, por eso he citado a Manuel Castells, uno de los sociólogos más conocidos en nuestros tiempos, él nos habla de que somos una sociedad en red, porque nosotros aprendemos gracias a la información que tenemos en esa red interconectada, porque somos parte de esos nodos que nos permiten reproducir esa información para que se convierta en nuestro conocimiento. Es decir, nos basamos en estas nuevas redes de producción, de poder y de experiencia. Como les hice la comparativa de cómo vivía mi abuelito y cómo lo hace mi hijo hoy en día. ¿Cuáles son las características de estas sociedades? Bueno, pues la sociedad de la información se caracteriza por convertir la información en conocimiento, porque esta información se le entrega en alta velocidad e instantaneidad, y porque la información se utiliza como recurso económico para su eficacia. Se desarrolla en un importante sector de la información, digamos, para la administración de las empresas, y mayor uso de la información entre el público. Nosotros, no crean que todo lo gratis es bueno. Nosotros ofrecemos nuestra información en las redes cuando queremos ver algo, y lo que le estamos dando es información a las empresas para que después nos vendan algo. Es ahí la nueva tecnología, ¿no? Cuando hablamos de estas inteligencias artificiales y cómo hoy en día nosotros decimos, ay, cómo quisiera irme a pasear a la playa. Y enseguidita, después de un momento, te comienzan a aparecer los anuncios de la playa, ¿no? Por ahí mi compañero que nos estuvo hablando también de marketing y de neuromarketing, sabemos muy bien que los algoritmos funcionan de esa manera. ¿Pero cómo funcionan? Porque nosotros les dimos la información cuando nos inscribimos en esa página. Nosotros le estamos diciendo, hey, mira, a mí dame esto porque esto es lo que me gusta. ¿Y cómo lo decimos? A través del like que hacemos a través de nuestras redes sociales, de lo que posteamos, reposteamos, compartimos. La sociedad del conocimiento se caracteriza porque la información es la piedra angular para crear conocimiento. Ya les dije que obviamente esa información que es producida y generada, que es gestionada, se vuelve conocimiento, ¿verdad? Está interconectada y es global. Y también la sociedad de la información se orienta hacia la acumulación de conocimiento, lo que hablábamos de la economía del saber. La sociedad del futuro será una sociedad de conocimiento donde la educación y la información serán más que nunca los principales vectores de identificación, pertenencia y promoción social. Y el desarrollo de estos soportes que almacena y distribuye el conocimiento han multiplicado su conocimiento, y esto se lo conoce desde el 2003 gracias a Fritz de Kerecki, que nos dijo en una de sus publicaciones. ¿Qué es entonces? ¿Cuáles son las características de esa sociedad en red en la cual hoy en día nos queremos desenvolver? Entonces, ¿yo a cuál pertenezco? ¿No? Me van a decir, yo estoy dentro de la sociedad de la información o no sé a cuál pertenezco. De acuerdo a las características, las personas cambian y bueno, espero hoy, si no termino de darles la charla el día de mañana, que tenemos que hablar de las competencias digitales, vamos a relacionar cómo las tecnologías, ¿verdad?, con estas sociedades se relacionan para identificar en dónde me encuentro yo, dentro de la sociedad de la información, dentro de la sociedad del conocimiento o dentro de la sociedad en red. Pero eso lo vemos luego porque hay bastante que contar aquí. Una de las características de esa sociedad en red es que nosotros hablamos de procesos dominantes de la sociedad de la información porque estos se organizan en torno a las redes, que se forman de una nueva morfología social, los dijo Saurin desde el 2002. Las redes, las relaciones que son conformadas en red. Hoy en día nosotros aquí estamos formando una nueva red de contactos de personas que hemos conocido y que estamos
compartiendo esa información que va a ser conocimiento potencial para nosotros gracias a este intercambio social y cultural que estamos realizando. Entonces, estos nodos, ¿cuáles son los nodos? Tu teléfono, mi teléfono, la computadora que estemos utilizando, son estructuras abiertas que son capaces de difundirse sin límites y que son considerados estos sistemas dinámicos y abiertos, porque nos permiten ingresar, ¿no es verdad? Conocimos por un amigo, por una publicidad, por alguien de este evento, y tuvimos acceso a poder conectarnos a esta red de conocimiento, a este evento que lo que promueve es el intercambio social, la cultura, la investigación, la ciencia, el marketing. Ok, entonces, ¿cuáles son esas tensiones y controversias que debemos analizar de esta sociedad? El traspaso de una revolución a otra, los desafíos, el caos, las incomodidades y las transformaciones nunca van a ser menores, porque nosotros tenemos que darnos cuenta cuáles son estos aspectos que han cambiado como sociedad. Una, el derecho a la educación y la información. A pesar de que hablamos muchísimo de la inclusión social y de que todos tenemos derecho a la educación, no todas las personas tienen acceso, no todos tienen un internet, tienen un computador para poder acceder a la información. O no tienen el conocimiento de un idioma para poder acceder a esa información, por más que la tengan acceso. Y eso nos habla luego de lo que sería la brecha digital. También tenemos que entender cuál es ese nuevo paradigma del conocimiento, de cómo se crea, ¿sí? Cómo debemos co-crear. Y por último, de esa nueva configuración del tiempo y el espacio. Es otro de los aspectos que hemos roto o que generan tensión en esta sociedad del conocimiento. Nosotros tenemos acceso en tiempo real o en tiempo asincrónico a cierta información, por lo tanto hemos roto las barreras de tiempo y espacio. ¿Cómo se ha impactado en la educación el uso de las tecnologías y el vivir en esta sociedad digital? La digitalización, ¿verdad?, ha llevado a la necesidad de repensar los modelos educativos tradicionales, incorporando nuevas metodologías, herramientas para adaptarnos a esas demandas del siglo XXI. Es decir, hemos pasado de lo sólido a lo líquido. Ya no necesitamos nosotros tener tantos insumos, productos, sino que hoy necesitamos de servicios. Lo vimos con lo de la digitalización, ¿verdad? Hemos hablado también acerca de la caída de los muros, el espacio, lugar, espacio nodo, la interacción. Cambiamos esos espacios físicos por estos espacios virtuales y tenemos acceso a la información en cualquier momento y en cualquier lugar. Y por último, se han creado estos nuevos aprendizajes sin costuras. ¿Cuáles son los aprendizajes sin costuras? Nuevos ambientes de aprendizajes, ya no solamente los físicos, los virtuales, los híbridos, los mixtos, nuevas presencias, virtual, presencial, ¿sí? B-learning, nuevas modalidades, U-learning, T-learning, B-learning, N-learning, todos los learning que se puedan desarrollar por las conexiones que nosotros tenemos. Es decir, el Internet permite la creación en red más allá de una suma de individualidades, porque nosotros aprendemos de lo que está en red y podemos ir co-creando, coproduciendo. Esa información que la hacemos nuestra, el Internet nos permite apropiarnos, pero nosotros también la podemos, ¿verdad?, mejorar de acuerdo a nuestro contexto y a nuestra necesidad. Entonces, pedagogía digital. ¿Qué es la pedagogía digital? ¿Cómo se come eso? ¿No es la pedagogía normal que conocemos como docentes? Bueno, pues la pedagogía digital se refiere a ese conjunto de teorías y prácticas educativas que integran estas tecnologías digitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Cabero ya nos dijo desde el 2015 que la pedagogía digital no es solo el uso de tecnologías en el aula, sino una transformación profunda de estos procesos educativos que consideran las competencias digitales de los docentes y de los estudiantes. Así también la doctora Paz Prendes nos ha difundido la información de que la integración de las tecnologías de información y comunicación en la educación requieren de una reflexión pedagógica que supere el mero uso instrumental y promueva una enseñanza más activa y participativa. Es decir, cuando nosotros no participamos de pronto en una charla,
se nos nota, se nos torna de pronto tan aburrida, tan monótona, tan tediosa, como en este momento dirán, ¿a qué horas termina de hablar? ¿Sí? ¿Nos ha pasado en algún momento, no? No. No, dice Rolly. O sea, sí, le tengo enganchado con la conferencia. Ok. Vimos entonces que habían tres convergencias, ¿verdad? La tecnología, la persona y la información. Pero estas convergencias lo que forman son esos componentes de la educación. ¿Por qué forman la componencia o por qué forman parte de la educación y son sus componentes? Uno, porque las personas, ¿verdad? Tienen que tener sus actitudes, aprender a ser. Tiene que aprender a hacer, tener habilidades a través de la tecnología. Y tiene que aprender a aprender, tener nuevos conocimientos gracias a la información. ¿Sí? Entonces ahí vemos los tres componentes de la educación, cómo se relacionan y qué es lo que pide de nosotros como docentes que debemos desarrollar. ¿Sí? Dentro de los componentes del proceso educativo, nosotros encontramos que el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Necesita de currículo, objetivos, contenidos, metodologías, medios, planificación, evaluación, en fin, de un sinnúmero de elementos que nos permite a nosotros llegar a nuestros estudiantes. ¿Y cómo hacemos eso? Pues la tecnología obviamente ha cambiado la forma en la que lo debemos hacer. Vamos a ver un cachito este video, ¿sí? Para identificar cómo la tecnología ha llegado a la educación. El presidente negro está a décadas de ser una realidad. ¡Vuelve en mi semestre de otoño! Ya no necesitamos esas películas como La vida en los 48 estados, porque nuestra escuela se volverá digital. ¡Nah! El sindicato de maestros no tolerará esto. Menos trabajo para ustedes. No sabía que fuera posible trabajar menos. ¡Qué interesante! La antigüedad es la noche. No pelearé con el futuro. Impresiones en 3D. Escuela primaria de Springfield. Y si nos invaden, solo opriman esto. Oh, es maravilloso. Podremos pagar maestras atractivas. Yo era el único aquí que entendía la ósmosis. Ahórrame eso, feo. Willy, digitalizaron los libros. No necesitamos las versiones en papel. Quema esto. ¿Y no sería más fácil desecharlos? Tonterías. Ahora tenemos este moderno quemador de libros digital. Jaja, cómo ronronea. ¿Qué es eso? No queríamos dejarte fuera de la revolución digital. Willy es tu nueva supervisora. Oh, ¿debo aceptar órdenes de una máquina? Oh, no puede hablar, pero si aprendiera, sí. Y con este anillo unimos a estos antiguos clanes en guerra, que juguetean sin ropa, aún en invierno, y le traen paz a Decápita. ¡El cable de paga es increíble! ¡Tenían pezones en la época de los castillos! ¿No debería ser capaz de salir de tu red? ¡No debió usar contraseña como contraseña! Era el nombre de la calle en que crecí. Paseo contraseña. Seymour, conectaste los servidores a protectores de corriente, ¿no es así? Ah, sí, extensiones. ¡Tonto! Los protectores de corriente siempre son extensiones, pero no viceversa. ¿Fuimos nosotros? No, señor. Me gusta. ¿Ok? Para reflexionar, ¿en qué escenas nos sentimos identificados?
¿Nos ha pasado eso en algún momento? Que estamos en clase, pero estamos en el teléfono, en otra aplicación, ¿verdad? ¿Cómo debería ser el acompañamiento entonces del docente con estas nuevas tecnologías? ¿Sí? Tiene que ser un poco más dinámico, más interactivo. ¿Qué nos lleva a esto? A conocer esta perspectiva. Si nosotros estamos hablando de que vivimos en una sociedad en red de la información, bueno, hablemos, una sociedad con cultura digital. Lo que crea son estos ambientes tecnosociales con elementos y artefactos transmediales que nos permiten estar en constante comunicación. Por lo tanto, dentro del proceso educativo tenemos que considerar que las pedagogías que vamos a utilizar sean emergentes y no que nazcan de última hora, sino que su definición es dado a que todavía se encuentran en constante cambio, que nos dan principios que son inclusivas, que se basan en las antiguas pedagogías o corrientes pedagógicas y que sirven para crear estas nuevas pedagogías, donde nosotros además debemos tener ese conocimiento tecnosocial o tecnopedagógico. Conocer de metodologías activas como la metodología del ABP, la gamificación, la clase invertida o un mix de todas estas técnicas que se acoplen a nuestro contexto educacional. También debemos conocer de didáctica expandida, que son modalidades, producción y coproducción, la ubicuidad en tiempo y espacio, esa caída de muros, lo que hablamos de ese aprendizaje sin costuras. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos factores para poder desenvolvernos en esta sociedad. Entonces, las tecnologías y las pedagogías emergentes. ¿Qué son las pedagogías emergentes? Ya dijimos que son enfoques o ideas pedagógicas que surgen como consecuencia de estos cambios sociales y que afectan en los contextos educativos. Es decir, son conceptos y prácticas que aún no se han terminado y que por ende, por eso son emergentes, porque están en constante cambio. Hoy en día ya lo que estuvimos aprendiendo, que sí, que conectémonos, que sí la plataforma, que sí a través del WhatsApp con los estudiantes, que sí el correo electrónico, que sí el aula virtual, ya no, ahora es inteligencia artificial. Entonces estamos en constante cambio. ¿Cómo trabajamos con nuestros chicos? Tecnologías emergentes, que son las herramientas, conceptos y avances al servicio de los diversos propósitos relacionados, lógicamente, con la educación. Cuando hablamos de pedagogía emergente y les dije que las viejas pedagogías sirven para crear una nueva pedagogía, podemos ver que las corrientes pedagógicas como el conductismo, que nos decía cómo teníamos que enseñar, ¿no? Recordemos el ejemplo que nos dieron de los simios que le ponían a comer a cierta hora con la campanita y que después ellos ya sabían que a esa hora, porque escuchaba la campanita, era la hora de comer. El constructivismo, que enseñamos a nuestros estudiantes que asimilen el conocimiento a través de la construcción de su aprendizaje. No tienen que ser meros repetidores o, perdón, aprenderse de memorizadores de las definiciones o conceptos que nosotros les compartimos. El docente hoy en día es un guía nada más del aprendizaje del estudiante. Y también el cognitivismo, que habla de cómo podemos nosotros desarrollar esa conducta, esa disciplina dentro de nuestros estudiantes, que muchas veces es necesaria para ciertas asignaturas, ¿no? La disciplina, la constancia que debemos tener para salir de pronto de cierta situación. Y por último, el conexionismo o el conectivismo de Siemens, que nos habla que nosotros podemos aprender no solo de los libros, sino de estos eventos que estamos realizando en este momento, de estos espacios que generan conocimiento, cultura, ¿verdad? Y que nos proporcionan la información para nosotros asimilar, apropiarnos de ella, lo que nos parezca correcto, y luego, lógicamente, generar ese conocimiento. Es decir, basarnos en estas experiencias de la interacción social, la participación activa, los entornos complejos y sobre todo la creatividad. ¿Para qué? Para poder desarrollar estos aspectos básicos de personalización del aprendizaje, un aprendizaje activo, colaborativo, autónomo, autodirigido, emocional y lúdico, para que nuestros estudiantes se sientan más conforme a la realidad en la que ellos viven. ¿Sí? Vimos cómo mi hijo, a pesar de haber nacido en el 2004, cómo la forma de desarrollo o de estudio, de aprendizaje de él ha sido un poquito diferente, su forma de relacionarse sobre todo. No se diga los chicos más pequeñitos, los niños con los que podemos trabajar en las escuelas y en los colegios, ¿no? Que son un poco más jóvenes, ¿no? Y aunque se los conozca como nativos digitales, no quiere decir que ellos saben manejar muy bien la tecnología. Para eso estamos los docentes, para enseñarles
utilizar correctamente en base de valores y principios cómo deben utilizar la tecnología, no exponerse a los diferentes riesgos que acarrea el uso de este desarrollo de sociedad en red. ¿Sí? El conocimiento dejó de ser objetivo, estable, privado, producido por expertos y que se puede transmitir, a ser un conocimiento más subjetivo, dinámico, público y producido de forma colaborativa. ¿Sí? Ya no es que solamente lo que el maestro dice es palabra y es ley, no. Nosotros vamos creando ese conocimiento como sociedad. Por eso es que yo digo, hoy en día la historia se escribe en la nube. En la red nosotros vamos dejando esa historia y esa estela y ese legado, ¿verdad? De qué hicimos aquí en esta tierra. Ya no están los jeroglíficos, nosotros lo estamos dejando en la nube, qué es lo que hemos hecho nosotros en nuestra vida física o digital. Entonces, es importante que como docentes nosotros tengamos en cuenta cuáles son esos conocimientos bases que nos habla Schulman, que un profesor debe poseer y que son 7 aspectos. Primero, conocer el contenido temático de la materia o la asignatura. El contenido pedagógico general, cómo se lo va a enseñar. El conocimiento del currículo, en qué les toca enseñar, en qué año. El conocimiento pedagógico del contenido, que dependiendo qué asignatura es, cómo lo debo enseñar. Es una asignatura teórica, es una asignatura práctica, qué métodos, técnicas y estrategias lógicamente debo utilizar. El conocimiento de los aprendices y sus características. Yo debo saber qué clase de estudiante tengo para de acuerdo a eso yo poder sacar su información y ver cómo ayudo, ya no desde las generalidades, sino desde las particularidades, porque dijimos que el conocimiento hoy en día, o la enseñanza hoy en día, debe ser más personalizada. Y por último hablamos, y otro de los aspectos son el conocimiento del contexto educativo, va a ser de forma presencial, virtual, mixta, en fin, cómo se estructura la institución, y el conocimiento de los propósitos, valores educacionales y las bases filosóficas e históricas que forman parte de ese presupuesto filosófico de cómo nosotros desarrollamos nuestro currículo. Es lo que se consideran como los CBD o conocimientos básicos del docente. Sin embargo, vemos que a pesar de que existen estas 4 fuentes de conocimiento, que son, 1, el entorno real o simulado de los ambientes de aprendizaje. 2, quién es el instructor o tutor que nos va a enseñar. 3, esas tecnologías de información que vamos a utilizar. Y por último, el trabajo colaborativo. Es de donde nosotros recibimos la información para asimilarla y volver nuestro conocimiento. ¿Sí? Por lo tanto, es importante que articulemos e integremos las tecnologías. ¿Pero qué tecnologías? ¿Las TIC, las TAP o las TEP? ¿Y cómo es eso? Bueno, las TIC, conocidas como tecnologías de información y comunicación, que son aquellas que nos permiten comunicarnos, con, por ejemplo, las redes sociales, y en fin. Pero dentro de los contextos o procesos educativos, nosotros como docentes, esas tecnologías de información, aplicando los métodos y técnicas apropiadas, se vuelven en tecnologías para el aprendizaje y conocimiento, TAC. ¿Sí? Ya no solamente el hecho de utilizar el WhatsApp como tal es una TIC, ya se vuelve TAC porque yo regulo cómo va a ser utilizado dentro del grupo con los estudiantes. ¿Ya? Y las TEP, que es la forma en la que yo empodero, que son tecnologías para el empoderamiento y participación, que es la forma en la que hacemos que las personas participen, gracias al uso de esta tecnología, en esta sociedad en red en la cual nos desenvolvemos. Entonces ahí vemos, ¿no?, las definiciones de las TIC, que son dispositivos aplicados para el procesamiento de la información, que nos ofrecen la interactividad, que son instrumentales y que son la base para provocar esa conectividad, interactividad cognitiva y social. Las TAC, que son las TIC puestas al servicio del proceso de apropiación de construcción del conocimiento, es decir, que se desarrollan aquellos procesos cognitivos involucrados con una experiencia de aprendizaje. Y las TEP, que son aquellas tecnologías que son aplicadas para fomentar la participación de los ciudadanos, es decir, formar parte de esa dimensión social del aprendizaje, donde se crea tendencia, se empodera de dicho procesamiento de manera individual y colectiva. Entonces, las TIC, las TAP y las TEP, cuando nosotros las manejamos correctamente,
Es porque hemos adquirido esas competencias digitales docentes que nos permiten desenvolvernos a través de nuevos métodos técnicos y herramientas para trabajar con nuestros estudiantes. Las TIC nos ayudan en cuanto a su función informativa, las TAC nos ayudan en cuanto a la función cognitiva y las TEP nos ayudan en cuanto a su función social, lo que crean una sociedad en red. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí o no? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, luego podemos hacer un bloque de preguntas, ¿no? Listo. Entonces vemos aquí lo que les decía casi al inicio de la charla, que las competencias base del docente, que es ese conocimiento pedagógico y del contenido y el conocimiento pedagógico del contenido, gracias al uso de estas tecnologías y del Internet con las competencias digitales docentes, podemos decir que las TIC con los conocimientos bases del docente están dentro de lo que es sociedad de la información. Cuando utilizamos correctamente las TIC para empoderar al aprendizaje, estamos formando parte de esa sociedad del conocimiento. Pero cuando además de ser docentes y tenemos todas esas competencias básicas del docente y tenemos desarrolladas nuestras competencias digitales docentes y logramos que nuestros estudiantes puedan participar y empoderarse del uso de la tecnología, estamos siendo parte de una sociedad en red, porque estamos enseñando a crear y a co-crear a nuestros estudiantes en este nuevo entorno en el cual nosotros nos desenvolvemos. ¿Sí? Es muy importante identificar entonces cuáles son esas brechas digitales y qué implica y cuáles son sus retos, ¿no? La brecha digital, ¿a qué se refiere? A esas desigualdades de las que no podemos tener acceso, uso y apropiación de las tecnologías de información y conocimiento. Por lo tanto, las dimensiones de la brecha digital que se conocen son las de acceso, que habla de la disponibilidad de infraestructura y tecnológica dentro de nuestras instituciones o dentro de nuestro domicilio también para poder tener acceso a la información. De uso, cuando hablamos de la capacidad para usar estas tecnologías de manera efectiva, eficiente, ¿verdad? Que tenemos de pronto conocimiento del idioma, que muchas veces también nos causa una brecha digital, y de apropiación, es decir, de integrar significativamente las TIC a nuestra vida cotidiana. También existen otras dimensiones como las culturales, la generacional, las de género, que bueno, eso lo podríamos hablar en cualquier otro momento. Pero las más importantes o las que implican dentro de la educación son estos tres tipos de brecha: la de acceso, la de uso y la de apropiación. Aquí en Ecuador, si vemos esa gráfica que es del 2022 de la empresa Branch, vemos que más de 15 millones de ecuatorianos cuentan con número celular. El 88.4% de la población mantienen esos teléfonos celulares conectados en la población total del Ecuador. El 6.1%, es decir, 920.000 personas, cambian trimestralmente el número de celular al cual se conectan. Y el 95.6% existe de participación de los celulares conectados a la banda ancha, 3G, 4G, 5G, en fin. ¿Sí? Es decir, ese es el nivel de disponibilidad o uso de teléfono móvil u otros dispositivos a Internet. ¿Cómo nos encontramos conectados aquí en el Ecuador? Asimismo, podemos identificar cuál ha sido la evolución del analfabetismo digital. ¿Qué es el analfabetismo digital? Pues lógicamente el hecho de que no sabemos manejar correctamente las tecnologías digitales, ¿sí? Entonces eso nos produce un analfabetismo digital. Aquí en Ecuador, a nivel nacional, a partir del 2014, el fenómeno del analfabetismo digital se ha reducido significativamente, pasando del 14.4% al 8.2% en julio del 2022, que son las últimas estadísticas que se tiene acceso, afectando especialmente las áreas rurales, ¿verdad? Que son las que más se han visto afectadas por esta brecha digital. ¿Cómo podemos nosotros reducir la brecha digital? Gracias al Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, aprobó un préstamo de más de 45 millones para reducir la brecha digital en escuelas
y promover la trayectoria educativa exitosa entre estudiantes del Ecuador. Se han entregado tablets, computadores a docentes, a maestros, pero no solo la tecnología es necesario para romper con la brecha digital. No solo el uso de la infraestructura es la que va a permitir que esta brecha digital reduzca, ¿no? Cabero ya en el 2022 nos plantea que la verdadera brecha digital no es la tecnológica, sino la pedagógica y cultural. Cómo nosotros debemos utilizar esa tecnología de forma correcta con nuestros estudiantes. Entonces, los nuevos escenarios educativos. ¿Cómo obedecen a esos nuevos escenarios educativos? Nosotros actualmente estamos en un nuevo ecosistema. El aprendizaje es más ubicuo, más colaborativo y personalizado. Se habla de entornos personales de aprendizaje o PLE a través del personal learning, ¿no? Del aprendizaje móvil o M-learning y de comunidades prácticas virtuales. Sin embargo, estos avances tecnológicos también conllevan riesgos de exclusión si no se garantiza un acceso equitativo y una alfabetización digital adecuada. No es solamente que el gobierno tiene que proveernos a nosotros del recurso, toma, aquí está la computadora, aquí está la tablet que les da a los chicos, es también enseñarles a usar correctamente. No, como ya dije, no porque sean nativos digitales quiere decir que lo sepan usar. ¿Qué recomendaciones se puede dar para una pedagogía digital inclusiva? Primero, la formación docente continua, no solo en herramientas, sino en enfoques pedagógicos, ¿sí? Cabero y Prendes insisten en la importancia del desarrollo de competencias digitales docentes en los niveles instrumental, metodológico y ético. Segundo, diseño de entornos digitales accesibles. Utilizar plataformas adaptativas con recursos multimodales, videos, audios, textos, que sean accesibles desde celulares y que consideren lenguas y culturas locales, incluso lenguas de señas, para que sea un poco inclusivo, ¿no? Con las personas que necesiten lengua de señas. Tercero, fomentar el aprendizaje colaborativo y crítico. Las tecnologías deben favorecer la participación, la reflexión y la construcción colectiva del conocimiento más allá de ese consumismo pasivo y que muchas veces el joven quiere tener el mejor teléfono, el más caro, pero no tiene para pagar los datos. ¿Sí? O lo tiene simplemente para tomarse fotos y no para navegar en él y aprender. Aprovechar esas herramientas gratuitas y abiertas como Google Classroom, Moodle, Canva, Genially, en fin, que nos permiten crear contenidos atractivos sin necesidad de altos presupuestos. Promover, pero ahí me he equivocado, 5 y 6. 5, promover políticas públicas que garanticen conectividad y dispositivos. La educación digital es un derecho y debe ser garantizada desde una perspectiva de justicia social, ¿sí? ¿A través de qué? Lógicamente de políticas públicas, ¿no? Y 6, evaluar desde lo digital, es decir, utilizar rúbricas, retroalimentaciones de videos, foros, portafolios digitales que nos permite crear auténticas formas de evaluación de aprendizaje a través de estos entornos. Y bueno, ahí les dejo una reflexión. La tecnología no sustituye al docente, pero el docente que no utiliza sí será sustituido.